Nunca imaginé que el hombre que me salvó de perderlo todo sería el mismo jardinero que mi esposo había despedido por defender a su hija. Tampoco imaginé que descubriría que mi propia familia, la gente a la que dediqué cada segundo de mi vida, había planeado dejarme en la calle como si yo fuera basura. Pero así fue. Y todo comenzó con una llamada telefónica que no debí contestar. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad y escriban la palabra presente. Quiero saber desde qué lugares tan lejanos me están escuchando. Eran las 3 de la tarde cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas así, pero algo me hizo responder. Una voz que no escuchaba desde hace 3 años rompió el silencio. Señora Beatriz, soy yo, Roberto. Por favor, no cuelgue. Necesito advertirle algo urgente. Roberto, nuestro jardinero durante 15 años. El hombre que mi esposo Rodrigo había echado de la casa sin pensarlo 2 veces, sin liquidación completa, sin nada. Su crimen había sido llegar tarde un día porque tuvo que llevar a su hija al hospital. Ella tenía apendicitis y Roberto había corrido con ella en brazos hasta el hospital público más cercano en Ecatepec. Cuando finalmente pudo llamar para avisar, Rodrigo ya había decidido su destino. Está en peligro, señora Beatriz. No suba al coche cuando venga por usted hoy. Tome un taxi. Confíe en mí como yo confié en usted cuando me ayudó. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿De qué estás hablando, Roberto? ¿Qué peligro? No puedo explicarle por teléfono. Solo haga lo que le digo. Y cuando llegue a su casa, observe todo. Las respuestas están más cerca de lo que imagina. Por favor, señora Beatriz, usted fue la única que me tendió la mano cuando lo perdí todo. Ahora déjeme devolverle el favor. Y colgó. Me quedé paralizada en medio de la farmacia del centro de Polanco, sosteniendo el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. La gente pasaba a mi alrededor comprando medicamentos, viviendo sus vidas normales, mientras la mía acababa de voltearse como un calcetín. Después de que Rodrigo despidió a Roberto, yo lo busqué en secreto. Sabía dónde vivía, en una colonia humilde cerca de Naucalpan. Llegué sin avisar. Toqué la puerta de su casa pequeña, y cuando él abrió y me vio allí parada, sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó esconder. Señora Beatriz, ¿qué hace aquí? Le extendí un sobre con dinero. No era una fortuna, pero era lo que había podido reunir de mis gastos personales durante ese mes. Para la niña, para el hospital, para lo que necesites. Roberto lloró. Un hombre de 50 años, de manos curtidas por el trabajo duro, lloró frente a mí como un niño. No tenía que hacer esto. Sí tenía. Trabajaste para nosotros durante 15 años, cuidaste nuestro jardín como si fuera tuyo, y mi esposo te trató como si no valieras nada. Esto es lo menos que puedo hacer. Desde entonces, cada mes yo le llevaba dinero. Nunca mucho, solo lo suficiente para ayudarlo mientras encontraba otro trabajo. Dinero que tomaba de aquí y de allá, pequeñas cantidades que Rodrigo nunca notaría. Era mi secreto, mi pequeña rebelión contra la crueldad de mi esposo. Y ahora, 3 años después, Roberto me llamaba para advertirme de un peligro. Miré hacia la entrada de la farmacia. Podía ver el coche negro de Rodrigo estacionado afuera, esperándome. Javier, el nuevo chofer que mi esposo había contratado hace 6 meses, estaba recargado en el coche mirando su teléfono. Era un hombre joven, delgado, de mirada esquiva. Nunca me había gustado, pero Rodrigo decía que era eficiente y eso era lo único que importaba. Por primera vez, realmente lo observé. Había algo en la manera en que se movía, en cómo sus ojos escaneaban constantemente los alrededores, que me hizo sentir incómoda. Tomé una decisión. Salí de la farmacia por la puerta lateral, la que daba a la calle trasera. Con manos temblorosas, levanté la mano para detener un taxi que pasaba. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó el taxista. A Coyoacán, a la cafetería El Jarocho. Necesitaba tiempo para pensar.
Mientras el taxi avanzaba por el tráfico pesado de la ciudad, saqué mi teléfono y vi 3 mensajes de Rodrigo. ¿Dónde estás? Javier dice que no estás en la farmacia. Llámame ahora. No respondí. En cambio, marqué el número de Roberto. Contestó al primer tono. Señora Beatriz, gracias por confiar en mí. Roberto, tienes que decirme qué está pasando. Hubo una pausa larga. Podía escuchar su respiración pesada, como si estuviera luchando con algo. Hace 2 semanas mi primo me consiguió trabajo como jardinero en una casa en Las Lomas. El dueño es abogado. Estaba podando los rosales cerca de la ventana de su estudio cuando escuché voces. Una de ellas era la del señor Rodrigo. Mi sangre se congeló. Estaban hablando de usted, de cómo asegurarse de que cuando se divorciaran, usted no recibiera nada. Escuché al señor Rodrigo decir que ya había movido las propiedades principales a nombre de empresas fantasma, que las cuentas bancarias estaban siendo vaciadas poco a poco. Las palabras de Roberto golpearon mi pecho como puños. ¿Divorcio? Sí, señora. Están planeando pedirle el divorcio, pero antes quieren asegurarse de que usted no pueda tocar nada del dinero. Y hay más. Dime, sus hijos estaban ahí. Tanto el señor Javier como la señorita Carolina. Estaban de acuerdo con todo. Mis hijos, Javier de 40 años y Carolina de 37. Mi hijo que trabajaba en la empresa de su padre. Mi hija que vivía en Querétaro con su familia. Ellos sabían. Ellos estaban participando activamente en mi destrucción. El taxi llegó a la cafetería, pero yo no podía moverme. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Hay una cosa más que debe saber, señora Beatriz, continuó Roberto con voz grave. El chofer nuevo, Javier, no es realmente un chofer, es un investigador privado. Lo contrataron para seguirla, para documentar todo lo que hace, buscando cualquier cosa que puedan usar en su contra. Por eso Roberto me había advertido que no subiera al coche. Me estaban vigilando. Mi propia familia me estaba espiando como si fuera una criminal. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Para entender cómo llegué a este momento, sentada en una cafetería de Coyoacán llorando mientras mi mundo se desmoronaba, necesito regresar al principio. A los 43 años que llevaba casada con Rodrigo Méndez, un hombre que construyó un imperio de bienes raíces en la Ciudad de México, pero que destruyó todo lo que tocaba en su vida personal. Nos conocimos cuando yo tenía apenas 23 años. Yo trabajaba como secretaria en una notaría en La Condesa. Rodrigo llegó un día para firmar unos documentos. Me vio detrás del escritorio y decidió que yo sería su esposa. Así de simple. Así de arrogante era él, incluso entonces. Me cortejó con flores, cenas caras, promesas de una vida mejor. Yo venía de una familia humilde de Xochimilco. Mi padre vendía flores en el mercado y mi madre cosía ropa para afuera. La vida que Rodrigo me ofrecía era un sueño imposible. Así que dije que sí cuando me propuso matrimonio después de solo 6 meses de conocernos. Los primeros años fueron buenos. O al menos eso me decía a mí misma. Rodrigo trabajaba 18 horas al día construyendo su negocio. Yo me quedaba en casa, primero en un departamento pequeño en la Roma, después en una casa en Polanco, finalmente en la mansión de Las Lomas donde viví los últimos 20 años. Tuve a Javier cuando tenía 25. Fue un embarazo difícil. Pasé 5 meses en reposo absoluto porque amenazaba con abortar. Rodrigo casi nunca estaba. Enviaba a su madre a cuidarme, pero él estaba demasiado ocupado cerrando negocios, comprando propiedades, haciendo dinero. Cuando Javier nació, yo pensé que las cosas cambiarían, que Rodrigo se volvería más presente, más familiar. Pero fue peor. Ahora tenía la excusa perfecta. Tengo que trabajar más duro ahora que tenemos un hijo que mantener. Carolina llegó 3 años después. Otro embarazo complicado. Otra temporada de soledad. Para entonces yo ya había entendido que mi papel en este matrimonio era ser la esposa perfecta
que organizaba cenas para los socios de Rodrigo, la madre que criaba a los niños sola, la mujer decorativa en las fotografías de las revistas de sociedad. Nunca trabajé fuera de casa después de casarme. Rodrigo insistió en ello. Una esposa mía no necesita trabajar. Eso me haría ver mal. Así que me dediqué completamente a la casa, a los niños, a ser la señora de Rodrigo Méndez. Pasaron los años. Los niños crecieron. Javier siempre fue el favorito de su padre. Desde pequeño, Rodrigo lo llevaba a las obras, le enseñaba sobre bienes raíces, lo moldeaba para ser su sucesor. A los 22 años, Javier ya trabajaba oficialmente en la empresa. A los 30 era vicepresidente. Carolina, en cambio, nunca le importó mucho a Rodrigo. Las mujeres se casan y se van, decía. No tiene sentido invertir en ella. Esas palabras me dolían porque yo también era una mujer. También me había ido de mi casa para casarme. ¿Eso significaba que tampoco valía la pena invertir en mí? Carolina se fue a Querétaro cuando se casó con Mauricio, un ingeniero que conoció en la universidad. Yo la extrañaba terriblemente, pero también entendía su necesidad de alejarse de esta familia fría y distante. Mi relación con Rodrigo se había convertido en una rutina vacía. Dormíamos en la misma cama, pero no nos tocábamos. Comíamos en la misma mesa, pero no conversábamos. Vivíamos en la misma casa, pero éramos completos extraños. Hace como 5 años intenté hablar con él sobre esto. Le sugerí que fuéramos a terapia de pareja, que tal vez podíamos reavivar algo de lo que habíamos tenido al principio. Se rió. Literalmente, se rió en mi cara. Beatriz, tenemos un acuerdo funcional. Tú tienes una casa hermosa, dinero para gastar, una vida cómoda. Yo tengo una esposa presentable que sabe cómo comportarse en eventos sociales. ¿Para qué necesitamos terapia? Esa fue la conversación que me hizo darme cuenta de que yo nunca había sido una persona para él. Era un accesorio, una pieza más de la vida perfecta que había construido. Pero me quedé. ¿Por qué? Por miedo, principalmente. A los 66 años, sin haber trabajado en más de 4 décadas, sin dinero propio, sin habilidades profesionales, ¿a dónde iba a ir? ¿Qué iba a hacer? Además, estaban mis hijos. Yo me decía que valía la pena quedarse por ellos, por mantener la familia unida. Qué irónico es eso ahora, saber que esos mismos hijos por los que me sacrifiqué estaban planeando mi destrucción junto con su padre. Roberto había sido una de las pocas personas genuinas en mi vida durante esos años. Lo contraté personalmente hace 15 años cuando vi un anuncio en el periódico. Vino recomendado por el párroco de la iglesia de San Ángel. Era un hombre humilde, trabajador, honesto. Cada semana venía a cuidar nuestro jardín extenso. Podaba los árboles, sembraba flores nuevas, mantenía todo impecable, pero más que eso, era amable. Me preguntaba cómo estaba, notaba cuando yo estaba triste, me contaba sobre su familia, su esposa que vendía tamales en el tianguis, su hija que estudiaba para ser enfermera. Cuando Rodrigo lo despidió por esa única vez que llegó tarde, yo vi la injusticia con claridad cristalina. 15 años de servicio fiel borrados por una emergencia familiar. Era típico de Rodrigo. La lealtad solo importaba cuando te beneficiaba. Ayudar a Roberto había sido mi pequeño acto de rebeldía, mi manera de decir que yo no era como mi esposo, que yo todavía tenía humanidad, compasión. Nunca imaginé que ese acto de bondad básica terminaría salvándome. Ahora, sentada en esa cafetería, procesando todo lo que Roberto me había revelado, entendí que tenía que actuar rápido. Si lo que él decía era cierto, si Rodrigo estaba moviendo activos y planeando un divorcio donde yo quedaría sin nada, no tenía tiempo que perder. Pero primero necesitaba confirmación. Necesitaba ver con mis propios ojos que mis hijos realmente estaban involucrados. Parte de mí, la madre ingenua que todavía vivía en mi corazón, se negaba a creerlo completamente. Esa noche llegué tarde a casa en taxi, algo que nunca hacía. Rodrigo estaba en su estudio. Podía escuchar su voz a través de la puerta cerrada hablando por teléfono con alguien. Su tono era de negocios, ese que usaba cuando estaba cerrando un trato importante.
Subí a nuestra habitación y dejé mi bolsa sobre la cama. Las palabras de Roberto seguían resonando en mi cabeza. Sus hijos estaban ahí, estaban de acuerdo con todo. Tenía que saberlo, tenía que confirmar si era verdad. Esperé hasta que Rodrigo se durmió. A las 11 de la noche, cuando sus ronquidos llenaban la habitación, bajé silenciosamente las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me escucharía. El estudio de Rodrigo era su santuario privado. Yo nunca entraba ahí sin permiso, pero esa noche crucé la línea invisible que había respetado durante 43 años. La puerta no estaba cerrada con llave. Entré y encendí la lámpara del escritorio. Papeles por todas partes, contratos, estados de cuenta, documentos legales. Empecé a buscar con manos temblorosas. No sabía exactamente qué buscaba, pero lo reconocería cuando lo viera. Y lo vi. Una carpeta etiquetada Estrategia de separación, confidencial. La abrí. Adentro había un plan detallado de cómo Rodrigo iba a divorciarse de mí, dejándome prácticamente sin nada. Listados de propiedades que ya habían sido transferidas a nombres de empresas. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias a cuentas offshore. Un borrador de demanda de divorcio donde me acusaban de ser una esposa que nunca contribuyó económicamente al matrimonio. Pero lo que realmente me rompió el corazón fueron los correos electrónicos impresos. Correos entre Rodrigo y Javier, discutiendo estrategias. Correos entre Rodrigo y Carolina, donde ella sugería cómo esconder ciertos activos. Mi hija, la que yo había cargado en mi vientre durante 9 meses complicados, estaba aconsejando activamente a su padre sobre cómo despojarme. Había un correo particularmente cruel de Javier que decía: «Papá, tienes razón. Mamá nunca trabajó un día en su vida. Solo gastó tu dinero. Es justo que la mayor parte de los bienes queden protegidos para nosotros, que sí hemos trabajado en la empresa». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía. ¿Nunca trabajé? ¿Criar a 2 hijos sola mientras su padre construía su imperio no era trabajo? ¿Organizar cenas y eventos que le conseguían contratos millonarios no era contribución? ¿Mantener su casa, manejar su vida social, ser su soporte emocional no valía nada? Seguí leyendo. Había documentos que mostraban que Rodrigo había contratado a 3 abogados diferentes, los mejores de la ciudad. Había un reporte del investigador privado, el falso chofer, detallando mis movimientos durante las últimas semanas. Fotografías mías entrando y saliendo de tiendas, cafeterías, la iglesia, y entonces encontré algo que me quitó el aliento por completo. Un correo de hace 2 meses de Carolina a Rodrigo. «Papá, ¿estás seguro de que quieres seguir adelante con esto? Mamá va a quedar destrozada. Sé que ella no fue la esposa perfecta, pero es nuestra madre». La respuesta de Rodrigo: «Carolina, necesito que estés conmigo en esto. Si te pones de su lado, te cortaré también. No puedo permitir que sentimentalismos arruinen lo que hemos construido. ¿Estás conmigo o contra mí?» Respuesta de Carolina: «Estoy contigo, papá. Solo quería asegurarme». Mi propia hija había elegido el dinero sobre mí, no por convicción, sino por miedo. Rodrigo la había amenazado y ella había cedido inmediatamente. Escuché pasos en el piso de arriba. Rápidamente tomé fotografías de todos los documentos con mi celular. Mis manos temblaban tanto que algunas fotos salieron borrosas, pero logré capturar lo esencial. Apagué la luz y salí del estudio justo cuando Rodrigo bajaba las escaleras. «Beatriz, ¿qué haces despierta?» «No podía dormir», dije intentando que mi voz sonara normal. Bajé por un vaso de agua. Me miró con sospecha. «Te vi salir del área del estudio. Pasé por ahí camino a la cocina». «¿Por qué? ¿Hay algún problema?» Rodrigo me estudió por un momento largo, luego negó con la cabeza. «No. Vuelve a dormir». Subí las escaleras con piernas que apenas me sostenían. En la habitación me encerré en el baño y empecé a enviarme a mí misma todas las fotos que había tomado. Las subí a la nube. Las mandé a un correo secreto que había creado. Me aseguré de que estuvieran guardadas en múltiples lugares. Esa noche no dormí nada. Me quedé acostada al lado de un hombre que planeaba destruirme.
en una casa que pronto ya no sería mía, pensando en los hijos que me habían traicionado. A la mañana siguiente llamé a Javier. «Hijo, necesito hablar contigo. Es urgente». Hubo una pausa. «Mamá, estoy en una junta. Esto no puede esperar». Otra pausa más larga. «Está bien. ¿De qué se trata?» «Necesito que vengas a la casa esta tarde, a las 6». «Mamá, ¿está todo bien?» «No, nada está bien. Pero necesito mirarte a los ojos cuando hablemos». Colgó sin decir nada más. Después llamé a Carolina. Ella contestó con esa voz apresurada que había adoptado en los últimos años. «Mamá, ¿qué pasó?» «Necesito que vengas a México. Mañana. Es importante». «No puedo venir mañana. Los niños tienen escuela y Mauricio tiene trabajo». «Carolina, tu madre te está pidiendo que vengas. Una vez en 43 años te estoy pidiendo que pongas a tu familia en segundo lugar por un día. ¿Puedes hacer eso por mí?» El silencio del otro lado fue largo. «Está bien, llegaré mañana en la tarde». También llamé a Roberto. «Necesito un favor más». «Lo que sea, señora Beatriz. ¿Conoces algún abogado de divorcios? Alguien bueno, de verdad bueno». Mi prima trabajó para una abogada muy reconocida en la Condesa. Litigio Villarreal se llama. Dicen que es la mejor. ¿Puedes conseguirme su número? Se lo mando ahora mismo». 30 minutos después, estaba hablando con la licenciada Patricia Villarreal. Le expliqué mi situación brevemente. «Señora Méndez, necesito verla en persona. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde?» «Sí, puedo estar ahí a las 2». «Perfecto. Traiga cualquier documentación que tenga, cualquier cosa que pueda servir». Salí de la casa diciéndole a Rodrigo que iba de compras. Tomé un taxi hasta la Condesa. La oficina de la licenciada Villarreal era modesta, pero profesional. Ella era una mujer de unos 50 años, de mirada inteligente y modales directos. Le mostré las fotografías que había tomado. Mientras las revisaba en mi teléfono, su expresión se volvió cada vez más seria. «Señora Méndez, esto es oro puro para su caso. Su esposo cometió múltiples errores graves. El ocultamiento de bienes es ilegal. Las transferencias fraudulentas pueden revertirse, y con esta evidencia, ningún juez le dará un arreglo injusto». Por primera vez en días, sentí un destello de esperanza. ¿De verdad puedo ganar? No solo puede ganar, puede destruirlo legalmente si eso es lo que quiere. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Esa tarde, cuando Javier llegó a la casa, yo ya estaba preparada. Había ensayado mentalmente esta conversación 1000 veces. Lo esperé en la sala, sentada en el sofá donde tantas veces lo había consolado cuando era niño. Entró con esa actitud de hombre ocupado e importante que había adoptado en los últimos años. Se veía tanto a su padre que me dolió el corazón. «Mamá, ¿qué es tan urgente? No perdí tiempo. Quiero que me expliques por qué estás ayudando a tu padre a robarme». Su rostro se puso pálido. «¿De qué estás hablando?» Saqué mi teléfono y le mostré las fotografías de los correos electrónicos. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente mientras leía, cómo su expresión pasaba de la sorpresa a la culpa. «Mamá, yo...» «No me insultes con excusas», lo interrumpí. «Leí tu correo, el que dice que yo nunca trabajé un día en mi vida. ¿Es eso lo que realmente piensas?» Javier se sentó lentamente, evitando mi mirada. «No es personal, mamá. Son negocios». «¿Negocios?» Mi voz subió de volumen. «Despojar a tu madre es negocios. Papá construyó todo esto», dijo, pero había menos convicción en su voz ahora. «Tú viviste bien gracias a su trabajo. Yo crié a 2 hijos sola mientras tu padre trabajaba 20 horas al día. Yo organicé cada cena, cada evento que le consiguió contratos. Yo mantuve este hogar para que él pudiera enfocarse en construir su imperio. Eso no cuenta como contribución. No es lo mismo que trabajar en la empresa, que cerrar negocios. Javier, tú trabajas en esa empresa porque yo me sacrifiqué para que pudieras hacerlo. Cuando tenías 3 años y papá estaba en Cancún por 2 semanas cerrando un negocio,
¿Quién estuvo contigo cuando tuviste varicela? ¿Quién pasó noches enteras en vela cuidándote? Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Cuando reprobaste matemáticas en la secundaria y pensabas que eras un fracaso, ¿quién pasó meses ayudándote a estudiar hasta que no solo aprobaste, sino que sacaste las mejores calificaciones de tu clase? Cuando tu novia te dejó en la universidad y querías dejar todo, ¿quién te escuchó llorar durante horas y te convenció de que valías la pena? Mamá, por favor. Y así es como me pagas, conspirando con tu padre para dejarme sin nada. Javier se cubrió el rostro con las manos. Papá dijo que tú estarías bien, que recibirías suficiente para vivir cómodamente. ¿Y le creíste? ¿O simplemente no te importó porque tu herencia estaría protegida? El silencio fue mi respuesta. Hay algo que necesitas saber, continué. Tu padre está moviendo los activos de una manera que beneficia principalmente a ti. Carolina recibe mucho menos, pero supongo que eso tampoco te importa. Javier levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Le mostré más fotografías. Los documentos que mostraban la distribución desigual de los bienes. Su rostro se puso aún más pálido. No sabía eso. Papá dijo que todo sería equitativo. Tu padre miente, Javier. Siempre ha mentido. Y tú elegiste creerle porque era más cómodo que enfrentar la verdad. Mi hijo mayor comenzó a llorar en serio ahora. Grandes sollozos que sacudían su cuerpo. Parte de mí quería consolarlo, abrazarlo como cuando era pequeño. Pero me mantuve firme. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. ¿Lo sientes o sientes que te atraparon? Lo siento de verdad. No pensé. Papá hizo que sonara razonable. Dijo que tú nunca habías contribuido, que sería justo que... ¿Justo? ¿Qué sabes tú de lo que es justo, Javier? Tienes 40 años. Has tenido todo servido en bandeja de plata gracias a los sacrificios que yo hice. Y la primera vez que se te pide que elijas entre lo correcto y lo conveniente, elegiste lo conveniente. Se levantó del sofá caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Qué quieres que haga? Quiero que testifiques. Quiero que le digas a mi abogada todo lo que sabes. Quiero que le digas a tu hermana que esto está mal. Y quiero que le digas a tu padre que ya no vas a ser parte de esto. Papá me destruirá si hago eso. Entonces tendrás que decidir qué es más importante, tu herencia o tu dignidad. Javier me miró largamente. Vi en sus ojos la batalla interna que estaba librando. Dinero versus moralidad, padre versus madre. Finalmente asintió lentamente. Voy a ayudarte. No sé si papá me perdonará, pero voy a hacer lo correcto. Eso espero, hijo, porque si no lo haces, no solo me perderás a mí, te perderás a ti mismo. Al día siguiente Carolina llegó de Querétaro. La confrontación con ella fue diferente. Donde Javier eventualmente mostró remordimiento, Carolina llegó defensiva y se mantuvo así. Mamá, papá nos explicó que esto es complicado. Hay cuestiones legales que tú no entiendes. Entiendo perfectamente que mi hija firmó documentos ayudando a esconder activos. No estaba escondiendo nada. Papá dijo que eran transferencias normales de negocios. Carolina, ¿de verdad eres tan ingenua o solo finges serlo porque es más fácil? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No me llames ingenua. Entonces no actúes como si lo fueras. Leí tus correos también. Sé que papá te amenazó. Sé que te dijo que si no estabas de su lado te cortaría. Se quedó callada. Pero aún así elegiste participar, elegiste firmar esos papeles, elegiste el dinero sobre tu propia madre. Tengo hijos que mantener, gritó finalmente. ¿Tú sabes lo cara que es la educación privada, los campamentos de verano, todo lo que necesitan? Así que me vendiste por colegiaturas. No fue así. Entonces, ¿cómo fue, Carolina? Ilumíname. Se sentó pesadamente, su actitud defensiva finalmente colapsando. Tenía miedo. Mauricio y yo no ganamos tanto como parece. Dependemos de la ayuda de papá para muchas cosas, y cuando dijo que me cortaría si no lo apoyaba, me asusté. Y nunca pensaste en venir a mí, en preguntarme mi versión de la historia. Papá dijo que tú no sabías nada todavía, que era mejor así. Así que participaste en mantenerme en la ignorancia
mientras planeaban cómo destruirme. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. No quería hacerte daño, mamá. Solo quería proteger a mis hijos, sacrificando a su abuela en el proceso. Carolina se cubrió el rostro con las manos, sollozando, y en ese momento, viendo a mi hija romperse frente a mí, sentí una mezcla extraña de rabia y compasión. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Me mudé a un hotel pequeño en La Condesa, cerca de la oficina de la licenciada Villarreal. No podía seguir viviendo en esa casa con Rodrigo, no después de saber todo lo que había planeado. Cuando le dije que me iba, su reacción me sorprendió. No hubo súplicas ni intentos de detenerme. Solo una pregunta fría. ¿Cuándo planeas volver? No voy a volver, Rodrigo. Voy a divorciarme de ti. Su rostro se tensó. Beatriz, no hagas esto difícil. Podemos arreglar esto civilizadamente. ¿Como tú planeabas arreglarlo? ¿Despojándome de todo mientras yo vivía en la ignorancia? Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que yo sabía. Sus ojos se entrecerraron. ¿Quién te dijo? Eso no importa. Lo que importa es que tengo evidencia de todo. El ocultamiento de bienes, las transferencias fraudulentas, todo. Se puso pálido. No tienes nada. Tengo fotografías de todos los documentos en tu estudio. Tengo correos electrónicos. Tengo testigos. Y tengo a una de las mejores abogadas de la ciudad. Rodrigo se acercó con expresión amenazante. Por un momento pensé que podría golpearme, pero se detuvo a centímetros de mi cara. Si intentas destruirme, te destruiré a ti también. Adelante, intenta. Pero te advierto que ya no soy la esposa sumisa que fui durante 43 años. Ahora soy una mujer que pelea por lo que le pertenece. Me fui ese mismo día. Empaqué solo lo esencial y salí sin mirar atrás. La licenciada Villarreal trabajó rápido. Presentó una demanda de divorcio que incluía todas las evidencias del ocultamiento de bienes. Solicitó al juez que congelara todas las cuentas y activos hasta que se resolviera el caso. La reacción de Rodrigo fue feroz. Contrató no a 3, sino a 5 abogados. Empezó a difundir rumores sobre mí en nuestro círculo social, diciendo que yo estaba teniendo un colapso nervioso, que me había vuelto paranoica e irracional. Pero cometió un error. Subestimó cuántas personas en nuestro círculo social estaban cansadas de su arrogancia. Cuántas esposas de sus socios me buscaron para expresar su apoyo. Cuántos conocidos ofrecieron testificar sobre su comportamiento cruel durante los años. Y cometió otro error más grande. El investigador privado que había contratado para seguirme también lo había estado siguiendo a él. Por órdenes de quien no lo sé, tal vez simplemente estaba cubriendo sus bases. Pero había documentación de que Rodrigo había estado viendo a otra mujer durante los últimos 4 años. Una mujer de 35 años llamada Andrea que trabajaba como relacionista pública. La había conocido en un evento de negocios y desde entonces mantenían una relación. Rodrigo le había comprado un departamento en Santa Fe. Le daba una mensualidad generosa. La llevaba de viaje, todo pagado con el dinero que supuestamente era solo de él porque yo nunca había trabajado. Cuando la licenciada Villarreal presentó esta evidencia al juez, el caso de Rodrigo se desmoronó. Su imagen de esposo ejemplar y hombre de negocios honorable se destruyó. Los jueces no miran con buenos ojos a los hombres que ocultan bienes mientras mantienen amantes caras. Javier cumplió su palabra. Testificó sobre las conversaciones que había tenido con su padre sobre esconder activos. Presentó correos electrónicos adicionales que yo no había encontrado. Su testimonio fue devastador para Rodrigo. La relación entre padre e hijo se rompió completamente. Rodrigo lo despidió de la empresa. Le dijo que era un traidor, que nunca lo perdonaría, pero Javier estaba en paz con su decisión. «Recuperé mi dignidad, mamá», me dijo una tarde. «Perdí mi trabajo, pero gané mi alma». Carolina fue más complicada. Al principio se negó a testificar. Tenía demasiado miedo de las represalias de Rodrigo. Pero cuando vio que el caso iba en mi favor de todas formas, finalmente dio un paso al frente. Su testimonio fue breve pero importante.
Confirmó que había firmado documentos sin entender completamente lo que estaba haciendo, que su padre la había presionado, que había tenido dudas todo el tiempo. Rodrigo la cortó también. Le dijo que ninguna hija suya lo traicionaría de esa manera. Carolina lloró durante días, pero eventualmente comenzó a ver que había hecho lo correcto. El juicio duró 6 meses. 6 meses de audiencias, de testimonios, de documentos y evidencias. Fue agotador y doloroso. Hubo días en que quería rendirme, días en que el peso de todo era demasiado, pero entonces recordaba las palabras de Roberto. Usted me ayudó cuando lo perdí todo. Déjeme devolverle el favor. Y recordaba mi propia voz diciéndole a Javier, tendrás que decidir qué es más importante, tu herencia o tu dignidad. Yo había elegido mi dignidad. No podía retroceder ahora. Cuando finalmente llegó el veredicto, estaba rodeada de gente que me apoyaba. La licenciada Villarreal, Roberto y su familia, Javier, Carolina, algunas amigas que habían permanecido leales. El juez fue claro y directo. Rodrigo había cometido fraude conyugal. Había ocultado bienes deliberadamente. Había intentado privar a su esposa de lo que legalmente le correspondía. La división de bienes fue casi equitativa. Recibí el 50% de todo. Propiedades, cuentas, inversiones. Además, Rodrigo tuvo que pagar una indemnización adicional por el fraude y por los daños morales. No obtuve todo, no lo destruí completamente como la licenciada Villarreal dijo que podría hacer, pero obtuve justicia. Obtuve lo suficiente para vivir con dignidad, para comenzar de nuevo a mis 67 años. Han pasado 8 meses desde el veredicto final. Compré un departamento hermoso en Coyoacán, no tan grande como la mansión de las Lomas, pero es mío. Cada mueble, cada cuadro, cada planta en el balcón fue elegido por mí. Retomé la pintura, algo que amaba en mi juventud pero abandoné cuando me casé. Ahora mis acuarelas llenan las paredes de mi departamento. No son obras maestras, pero son mías y eso es lo que importa. Me inscribí en clases de literatura en la UNAM. A mi edad, sentada entre estudiantes de 20 años, aprendiendo sobre Rulfo y Paz. Al principio me sentía fuera de lugar, pero ahora es uno de mis momentos favoritos de la semana. Roberto y yo somos amigos cercanos. Él y su familia me han acogido de una manera que mi propia familia nunca lo hizo. Su hija, la que ahora es enfermera, me llama tía Beatriz y me invita a las reuniones familiares. Trabajo como voluntaria en un refugio para mujeres en situación de violencia doméstica. Ayudo a mujeres que están donde yo estuve, atrapadas en matrimonios que las destruyen, con miedo de irse porque no saben cómo sobrevivirán. Les cuento mi historia. Les digo que nunca es demasiado tarde para reclamarse a sí mismas, que el miedo es real, pero la libertad es mejor. Javier está reconstruyendo su vida. Consiguió trabajo en otra empresa de bienes raíces. No gana tanto como antes, pero está orgulloso de su trabajo porque lo consiguió por mérito propio, no por ser el hijo del jefe. Nos vemos cada semana para comer. Nuestra relación es diferente ahora, más honesta, más real. Carolina y yo también estamos sanando. Es un proceso lento. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Pero ella está intentando, haciendo el trabajo de ser mejor y yo estoy dándole el espacio para crecer. Rodrigo está solo. Su reputación nunca se recuperó completamente del escándalo. Andrea, la amante, lo dejó cuando el dinero se volvió más ajustado. Sus socios lo miran diferente ahora. Algunas de sus amistades lo abandonaron. Intentó contactarme hace 2 meses. Quería disculparse, decía. Quería explicar. Pero yo no estaba interesada. No necesito su disculpa para seguir adelante. No necesito su explicación para tener paz. Le dije esto claramente. Rodrigo, pasé 43 años de mi vida esperando que me vieras, esperando que me valoraras. Ya no necesito eso de ti. Aprendí a verme y valorarme a mí misma. Y colgué. Esta mañana, mientras pintaba en mi balcón, pensé en todo el camino recorrido, desde esa llamada de Roberto hasta este momento de paz. No fue fácil. Hubo momentos en que pensé que no lo lograría. Momentos en que el dolor era tan intenso que quería rendirme.
pero seguí adelante. Y descubrí que soy más fuerte de lo que nunca imaginé, que a los 67 años todavía puedo comenzar de nuevo, que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad. Mi vida no es perfecta, todavía hay días difíciles, todavía extraño a la familia que pensé que tenía, pero tengo algo mejor ahora, tengo autenticidad, tengo libertad, tengo paz, y tengo la certeza de que valgo más de lo que cualquiera me hizo creer durante todos esos años. Esta es mi historia, la historia de cómo perdí una familia, pero me encontré a mí misma, de cómo la peor traición se convirtió en mi mayor liberación. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más, nos vemos allí.